Hola chicos y chicas, en este video vamos a resolver un ejercicio del capítulo de espacios vectoriales de la guía práctica 1, el ejercicio número 7. Veamos el enunciado. En física se denomina sistema de masas puntuales a un conjunto de masas M1 hasta M sub k, cuyos vectores posición son B1 hasta B sub k, pertenecientes a R3 respectivamente. La masa total del sistema de masas puntuales es M igual a M1 sumado hasta M sub k, y el centro de masa B barra del sistema, que se define como el centro de simetría de distribución del sistema de masas, es el punto donde se puede suponer que toda la masa del sistema se concentra y actuará como un sistema equivalente al sistema original. El centro de masa se calcula como B barra igual a 1 sobre M por la suma de los productos de M1 por B1 hasta M sub k, B sub k. Los datos que nos da este problema son dos fórmulas. La primera está referida a cómo calcular la masa total del sistema, que esta se obtiene haciendo la suma de todas las masas puntuales que actúan en el sistema de masas, y el centro de masa B barra se obtiene haciendo el producto de 1 sobre M, donde M es la masa total del sistema de masas, por la suma de los productos de cada una de las masas puntuales por su correspondiente vector. Observemos que la suma que está entre paréntesis nos va a dar un vector de R3, que multiplicándolo por el escalar 1 sobre M nos devolverá nuevamente un vector de R3. Ese vector va a representar el centro de masa del sistema de masas. El primer apartado del problema, el apartado A, nos pregunta si el centro de masa representado por B sub barra pertenece al subespacio generado por los vectores posición de cada una de las masas. Y nos dice que expliquemos la respuesta. Para poder responder a este apartado, recordemos primero que el espacio generado por, en este caso, K vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de esos K vectores. Entonces, lo que nos preguntan en el apartado A es si es posible al vector B barra, que es el centro de masa, expresarlo como combinación lineal de los K vectores, B1 hasta B sub K. Entonces, acá ya mirando la segunda fórmula, nos damos una idea de cómo vamos a trabajar o de dónde vamos a partir, de dónde nos vamos a guiar para expresar ese vector B barra como combinación lineal de los vectores de B1 hasta B sub K. Entonces, acá trabajamos con esa formulita que nos permitía calcular el vector B barra. Acá, como todas las m de M1 a M sub K son números reales, y si los sumamos seguirán siendo números reales, 1 sobre M es un escalar, entonces podemos aplicar propiedad distributiva. Una vez que aplicamos esa propiedad distributiva, 1 sobre M dijimos que era un escalar, M1 por representar una masa es también un escalar, y B1 es un vector. Entonces, podríamos construir los escalares M1 sobre M y dejarlos expresados como producto escalar por el vector B1. Así si hacemos lo mismo con cada uno de ellos, vamos a probar que existen lambda 1, que será igual al primer escalar, y así el lambda 2 va a ser igual al segundo escalar, que va a ser M2 sobre M. Si continuamos de esa manera, vamos a obtener el lambda sub k, que va a ser igual al M sub k sobre M, todos ellos escalares reales, tal que el vector B barra, que representaba el centro de masas del sistema, se escribe como combinación lineal de
los vectores B1 hasta B sub k. Entonces, por definición, podemos decir que B barra sí pertenece al espacio generado por los vectores B1, BK. Ahí escribimos la respuesta para finalizar el apartado A. Volvamos al enunciado. El apartado B nos dice: calcule el centro de masa. Recordemos que el centro de masa es B barra del sistema formado por las siguientes masas puntuales. Y nos dan 4 masas, el valor de 4 masas y sus correspondientes vectores posición. Entonces, si debemos calcular el centro de masa, de nuevo, para responder en el apartado B, usamos la segunda formulita y reemplazamos los valores. Vamos a la solución del apartado B. Vamos a calcular B barra. Para ello necesitamos el valor de m de la masa total del sistema. Y eso de la fórmula 1 sabíamos que lo obteníamos haciendo la suma de todas las masas del sistema. En este caso hacemos la suma de las 4 masas puntuales. Y eso nos da 11. Reemplazamos en la segunda fórmula para determinar el B barra, que era el centro de masa. Hacemos el producto de cada escalar por cada vector, luego hacemos la suma y obtenemos que el centro de masa es el punto 1, menos 1, 2. Damos la respuesta para finalizar la resolución del ejercicio del apartado B. Vayamos ahora al último apartado, el C, que nos dice: es posible encontrar un sistema de masas puntuales ubicadas en B1, B2, B3, B4 y cuyo centro de masa se ubique en el origen de coordenadas. Realiza tus cálculos y explica. En este apartado, los datos que nos dan son los 4 vectores posición, B1, B2, B3 y B4, y al decirnos que el centro de masa se ubica en el origen de coordenadas, nos están diciendo que el vector B barra, que representa el centro de masa, es el vector nulo de R3, es decir, el vector que tiene sus 3 componentes iguales a 0. Entonces, dicho en otras palabras, lo que nos pregunta este apartado C es si el vector nulo de R3 pertenece al subespacio generado por los vectores B1, B2, B3 y B4. Para responder este apartado vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el apartado A. Entonces, quiero saber si es que el vector nulo de R3 es posible expresarlo como combinación lineal de los 4 vectores B1, B2, B3 y B4. Es decir, si existen 4 escalares del campo real tal que satisfagan la combinación lineal igualada al vector nulo de R3. Entonces, vamos a la resolución. Como ya les había comentado, que quiero ver si el nulo pertenece al espacio generado por los 4 vectores. Para saber eso, tenemos que encontrar 4 escalares reales que satisfagan la combinación lineal. Entonces, esa igualdad nos lleva por producto de escalar por vector y suma de vectores a un sistema. Ese sistema es un sistema homogéneo, entonces ya sabemos que va a tener solución. En este caso, como el rango de la matriz A y de su ampliada es igual a 3, pero es menor que el número de incógnitas, recordemos que eran 4 los escalares que queríamos determinar, por el teorema de Roche-Frobenius podemos decir que el sistema es compatible indeterminado, entonces tengo infinitas soluciones, infinitas maneras de escribir
el vector nulo como combinación lineal de esos 4 vectores, entonces armamos el sistema equivalente y acá en el sistema equivalente vemos que las masas M1, M3 y M2 dependen de la cuarta masa M4. Pero justamente la primera masa, la masa M1, es un valor negativo, porque siempre M4 va a ser positivo, ya que es el valor de una masa. Entonces M1 siempre me va a dar un valor negativo. Y eso no es posible para este problema físico, no es una respuesta válida. Entonces, a pesar de que este sistema tiene infinitas soluciones, a pesar de que el vector nulo se puede escribir de infinitas formas como combinación lineal de los vectores B1, B2, B3 y B4, no es posible que ese centro de masa del sistema se ubique en el origen de coordenadas, ya que eso me indicaría que una de las masas tiene que ser negativa. Y eso no es algo físicamente posible. Por eso, la respuesta final de nuestro problema será: no es posible que este sistema de masas puntuales tenga un centro de masa que se ubique en el origen de coordenadas. Bien, chicos, seguramente nos estaremos encontrando para la resolución de otro ejercicio. Que estén muy bien. Chau, chau.